otra página y de ahí voy a transmitir a la sociedad. ¿No? Y de ahí voy a transmitir a la sociedad. ¿No? Y de ahí voy a transmitir a la sociedad. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches con todos aquellos que nos están viendo en estos momentos en toda América Latina. Les agradecemos infinitamente su tiempo esta noche, su diálogo, su predisposición a que un sábado como hoy conversemos un poco de filosofía, ¿no? La Sociedad Peruana de Filosofía tiene ya casi 81 años de fundado. Es una de las instituciones más antiguas que promueve el diálogo, el ejercicio, la idea de una comunidad reflexiva en el país, ¿no? En sus diversas variantes, a nivel institucional, a nivel universitario, a nivel también del sistema educativo peruano, ¿no? Por lo tanto, para nosotros uno de los principios fundamentales es que el diálogo permite la formación cívica, construye democracia, ayuda a que las comunidades siempre tengan la alternativa de ser y tener, ¿no?, el uso de la razón, ¿no?, la ciencia y por supuesto el discurso filosófico como los argumentos principales para la persuasión. Por eso esta noche tenemos la presencia del doctor Panzarelli desde Brasil, que muchas veces en América Latina siempre se ha considerado solos aquellos países que tienen como predominancia el uso del idioma en español. Y Brasil, que habla un idioma también romance, como el portugués, a veces no es incluido en América Latina, ¿no? Lo cual es una separación lingüística, pero estamos, por la parte de Sudamérica por lo menos, con una hegemonía geográfica, con conexiones también, en el caso peruano, cuya frontera también es con Brasil, ¿no? En muchos países en América Latina tienen esos límites, esas conexiones, esos canales con Brasil. Y el universo de la filosofía brasilera, de la filosofía que se desarrolla en Brasil, a veces no la conocemos. Justamente en esa ruta, en ese ejercicio, ¿no?, de tener la oportunidad de conocer, de aproximarnos, acercarnos, saber en qué está la filosofía en Brasil, hoy presentamos a Daniel Panzarelli. Para ello, Gustavo, ¿no?, que es un peruano que tiene mucho de su vida académica también en Brasil, ha logrado enlazar, y es a quien agradecemos también porque nos ha permitido hacer el puente esta noche con Daniel. Voy a entonces invitar a Gustavo para que Gustavo nos presente a Daniel y luego escucharemos a Daniel sobre lo que la filosofía en Brasil nos tiene que decir a todos en América Latina. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Gustavo, por estar en la Sociedad Peruana de Filosofía. Entonces, Gustavo, te escuchamos para que presentes a Daniel. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Filosofía. Estoy muy contento por establecer ese puente. Muchas veces se escucha que nuestros países viven de espaldas, ¿no? Cada uno mirando para lejos, para Europa, para Estados Unidos, y sin embargo, entre nosotros mismos no nos conocemos. Y más aún, ¿no? Teniendo la presencia de ese gigante, ¿no?, que es Brasil, ¿no? Gigante en territorio, gigante en población, en cultura, ¿no? Entonces es muy importante que nos conozcamos.
no solamente conocer a Brasil, sino también que Brasil nos conozca. Entonces, solamente me imagino, ¿no? Cuando llegue ese momento de integrarnos, es que comenzaremos a nuestra tan ansiada emancipación en todos los sentidos. Y una de esas, cuando pregunté, ¿no?, a una profesora sobre quién sería el filósofo que estaría estudiando la filosofía de los países iberoamericanos. No, si bien sé que el campo de estudio del profesor Panzarelli es más amplio, pero ella me dijo, la persona que estudia a los filósofos latinoamericanos es Daniel Panzarelli. Entonces fue así que lo conocí al profesor Panzarelli. Y aparte de la tradición de pensamiento de América Latina, ¿no? Panzarelli también está enfocando en el trabajo de la filosofía de la libertación, ¿no? Haciendo que ella sea mucho más conocida en Brasil, porque tenemos que ver, así como nosotros en Perú o en la América hispanohablante, tal vez no sabemos mucho de Brasil, ¿no? Por una pequeña diferencia en el idioma apenas. Y entonces es por eso que el profesor Panzarelli aquí viene a ilustrarnos un poco sobre esa maravillosa tradición de pensamiento brasileña. Y otro punto también quería destacar ya para cerrar, es que el profesor Panzarelli trabaja en la Universidad Federal del ABC, que es una universidad que acaba de cumplir 15 años y trabaja tratando de llevar la interdisciplinariedad para la filosofía. Entonces, estamos aquí muy contentos. Gracias. Con ustedes, el profesor Daniel Panzarelli. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la presentación de Daniel. Entonces, vamos a tener unos 40 minutos, ¿no?, de conversación, la que nos va a decir, al diálogo previo antes de la charla ahora de Daniel, discutíamos en qué idioma lo vamos a transmitir, miren, ¿no? Si era en portugués, en castellano o en portuñol, ¿no? Daniel ha aceptado muy gentilmente que sea en portuñol. Nos va a hacer lento, seguro, ¿no? Y despacio en todo caso, pero es un idioma muy cercano, muy familiar, y que esta noche vamos a escuchar a Daniel contándonos esto de Brasil. Recuerden que luego de la charla de Daniel va Gustavo a hacer unas preguntas, y vamos a recoger unas preguntas también que están en el Facebook, ¿no? Y lo vamos a transferir a que Daniel nos pueda comentar sobre ello. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por estar con la Sociedad Peruana de Filosofía. Te escuchamos. Muchas gracias, doctor Rubén, Gustavo, profesor Gustavo, y a todos de la Sociedad Peruana de Filosofía. Yo adito a Rubén y Gustavo que voy a hablar en portuñol. Hay una diferencia de idioma, como ha dicho Gustavo, pero hoy me arriscar a hablar en esta mistura de lenguas, de idiomas, portanto, en portuñol. Pero pido que si no comprenden algo, si hay algo que yo diga que ustedes no comprenden, que manifiesten a profesor Rubén en Facebook para que Gustavo nos ayude con la traducción más correcta para el castellano. Buenas noches a todas, a todos. Es un gran honor estar acá con ustedes, hablando un tico acerca de la historia y de la actualidad de la filosofía en Brasil. Para esta charla, esta conversación, yo pensé qué caminos debería tomar, qué caminos podría seguir. Me parece que es muy importante que haya una cierta retomada de la comprensión de la historia de Brasil, de algunos aspectos de la historia de Brasil que se hacen diferentes de muchos de los países. Es claro que cada país tiene sus peculiaridades en su historia, pero en Brasil me parece que hay algunas distinciones mayores, más importantes,
hoy comenzar por esto. Entonces, en mi percurso de esta charla, de esta conferencia, voy a partir de algunos distintivos históricos de la colonización portuguesa en las Américas, por tanto, de la colonización de Brasil. Después voy a hablar, en la segunda parte, de lo que llamo de dos paradigmas históricos de la filosofía en Brasil, dos grandes modelos filosóficos en la cultura y la historia brasileña. Y, por fin, un comentario acerca del panorama de la filosofía en Brasil hoy, con la filosofía especialmente interesada en la América Latina, en Latinoamérica, con la filosofía de la liberación, filosofía intercultural y otras. Yo começo, então, hablando acerca de aspectos de la historia. Certamente no voy a hacer aquí un resumen de toda la historia de Brasil, pero hay 3 puntos que me parecen muy importantes. El primero es que el inicio de historia de Brasil es un tanto posterior al inicio de la historia de la América colonizada por la España. Mira, la escuadra española llega a la América en 1492. En Brasil se llega en 1500, 8 años después. Pero hay un documento muy importante de 1493, que es una bula del Papa Alexandre VI, que confere a los reyes de España y Portugal los derechos por las tierras, las gentes, las riquezas que se ha encontrado o que se va a encontrar en futuro en el continente americano. Hay una diferencia importante acá, porque la escuadra española ya había llegado acá, ya estaba en América y conocía lo que existía. La portuguesa no. Esto se da 7 años antes de la llegada de los portugueses acá en América, en Brasil. Entonces, hay una determinación de la colonización que es anterior a la llegada de los portugueses al Brasil. Gustavo, pido que se algo que yo hable que esté incorrecto, que por favor interceda para me ayudar con la comunicación. Entonces, mira, el Brasil es colonizado desde antes de la llegada. Y este es un fato importante. No se llegaron acá para entonces pensar o qué hacer, es un qué hacer de la colonización. No, se llega acá ya con la carta de la colonización pronta. El Papa, la bula papal de 1493, que confere a los reyes de Portugal y España, ustedes deben conocer este documento también, los derechos sobre las gentes, las riquezas y las tierras, para que se reduzca estas gentes a la fe cristiana. Este es el principio anterior a la llegada de los portugueses acá. Pero los portugueses llegan a Brasil y no encuentran de pronto riquezas diferentes de los españoles, que descubren muy rápidamente la plata, el oro. En Brasil no hay de inmediato un interés económico en la exploración, porque tardan un tico a encontrar las riquezas. Apenas en 1530, 30 años después, se inicia de facto el proceso de la colonización. Entonces, hay también una diferencia temporal que es muy importante, porque son 40 años de la diferencia de inicio de la colonización por los españoles y el inicio de la colonización por los portugueses. Hay un lapso de tiempo de 40 años, que no es poco,
Eu tenho 42 anos de vida, sei como a colonização espanhola ha começado quando eu estava nascendo, e solamente agora a começar a colonização portuguesa. Esta é uma diferença. É um tanto tardio o início da formação de uma ideia de Brasil ou de um novo país, uma nova colônia, aunque seja na América por parte dos portugueses. Uma segunda diferença histórica, uma característica histórica do Brasil que quero mencionar. Há em Brasil a manutenção, a continuidade do modelo jesuíta. Jesuíta, Gustavo, que você habla? ¿Sí? Jesuíta, como paradigma único da educação e da filosofia por um intervalo de tempo maior do que, por mais tempo do que isto acontece em la América de colonização espanhola, do conjunto de países de América de colonização espanhola. Em Portugal, na América portuguesa, em Brasil especificamente, permanece por mais tempo e de maneira mais inquestionável, sem que haja questionamentos, o modelo jesuíta de filosofia e de la educação. ¿Por que isto ha ocorrido? Eu creio, é uma hipótese interpretativa, que isto se deve a não ser parte da história de Portugal especificamente, e de Brasil, portanto, a controvérsia entre as casas e sepultura. A defesa hecha por las casas repercutiu muito mais em Espanha do que em Portugal. Em Espanha se começa a formar um pensamento de distinção de las nações, aunque haya algo como esto em Portugal, com Francisco de Vitoria, por exemplo, pero em Espanha isto ganha mais força, mais intensidade com o passar do tempo, e em Portugal não. Em Portugal se mantém, aunque haya alguma pressão, alguma tentativa de minorar, de diminuir a influência dos jesuítas, isto é mais resistente. Se leva mais tempo para que se coloque, não é dizer um fim à influência jesuíta, pero para que haja outras influências, outros modelos, outros paradigmas que estejam ao lado dele. Em caso de Brasil, apenas em ano 1760 se rompe com o modelo jesuíta. Desde o início da colonização, em 1530, hasta 1760, portanto, mais de 200 anos, o único modelo, a única referência filosófica que se ha construído é a referência jesuíta com a Ratio Studiorum, que creio que todos conhecem como um documento importante da colonização, da educação em la colonização jesuíta por el mundo. La Ratio, que era um documento já em 1760, um documento, eu digo, que não tinha diálogo, não tinha respaldo em nada, não dialogava com a ciência que se construía na época, porque o fundamento filosófico da Ratio estava ultrapassado, não dialogava com a sociedade brasileira daquele tempo, porque solamente as instituições religiosas que mantinham algum sentido, veniam algum sentido em la Ratio, não dialogava mais com a produção filosófica da Europa, europeia, porque já havia ultrapassado com o início da modernidade, com o racionalismo, já estava em la Revolução Francesa, e em Brasil se continuava como único paradigma, sem questionamentos, la Ratio jesuíta, em 1760.
Una distinción cuanto a esto es, en Brasil no hay universidades hasta el inicio del siglo XX. Es muy tardía la creación de las universidades en Brasil. Entonces, no hay, también, aunque hayan sido universidades jesuitas espalhadas por la América hispánica, en Brasil no había este espacio de reunión de los pesquisadores, de los pensadores, de la intelectualidad que podría cuestionar la manutención dogmática de este modelo. Entonces, una segunda característica que yo apunto de la filosofía, de la historia de Brasil, es el longo periodo de manutención del pensamiento jesuita, sin que hubiese otros modelos, sin que hubiese un contrapunto, una contestación, algo que estableciese una dialéctica a partir, como negación de este modelo. Y una tercera característica y última histórica que trago de Brasil es yo diría, no voy a decir que es la ausencia de rupturas en la historia de Brasil, pero a menos rupturas es más negociación, más negociación. Las transiciones históricas que han se pasan sin que haya gran rupturas con el pasado. Por ejemplo, antes de cualquier movimiento de independencia, de república, la corte, la familia real portuguesa, la realeza, se transfiere para Brasil. Fugindo de las guerras con Napoleón, con la Francia, la corte, la capital deja de ser Lisboa y ven para Brasil. Entonces, recebemos en Brasil una influencia muy fuerte de toda la realeza portuguesa en el periodo. No éramos, naquele momento, influenciados desde una distancia transatlántica. No, la corte portuguesa ha estado acá. Ha iniciado en Brasil los principales equipamientos culturales, artísticos. La Biblioteca Nacional es creada en este momento. El Banco del Brasil es creado en este momento. El Jardín Botánico con los ejemplares de las plantas, la vegetación del mundo es creado en este momento. El Teatro Nacional es creado en este momento. Entonces, la vinda de la familia imperial portuguesa para Brasil también trae para Brasil el inicio de una nueva vida cultural, educacional, pero muy influenciada por los europeos. Es la visión de la corte que se implantaba aquí, directamente, no por una distancia atlántica. Después de esto, se establece la independencia de Brasil en 1822, disculpe. La independencia es algo también muy peculiar, porque Brasil, diferente de otros países de América, proclama su independencia, pero continúa siendo un imperio, no es una república de pronto. ¿Y quién es el nuevo rey de Brasil? El hijo del rey de Portugal. Se permanece dentro de una misma familia, la familia imperial es la misma. Su papá regresa a Portugal para reasumir la coroa, el reinado portugués, y el hijo permanece en Brasil como nuevo rey. Entonces, hay una ruptura sin que haya ruptura. Hay una transmutación histórica, pero no hay una ruptura significativa. Después, se forma, durante este período de imperio con imperador brasileño, se forma una fuerte burguesía del campo, de los medios rurales, pero una burguesía económica que ya es la controladora de la política nacional.
Entonces, tardiamente, cuando se rompe con el modelo imperial, que se inicia una república en 1889, se cambia el modelo del imperio para la república, pero la burguesía, que es la controladora de la política, es la misma. Entonces, miren, no hay en Brasil un fato, un hecho histórico que nosotros podemos decir, aquí está una ruptura significativa que dejó para atrás el pasado colonial y nos coloca a pensar en un nuevo paradigma de un nuevo país en nuestra América. Yo comprendo que esta ruptura no ha ocurrido en todos los países de colonización española, pero a existencia de ejemplos muy fuertes, muy simbólicos, como Bolívar, es un ejemplo de lucha por liberación que nosotros no tenemos en nuestra historia. No hace parte del imaginario de Brasil la lucha por la conquista de su libertad. Esto nosotros siempre negociamos nuestras no rupturas. Aquí estamos hasta hoy. Entonces, este es un brevísimo panorama histórico de Brasil. Hablé más de historia y no de filosofía, pero ahora voy para el segundo momento de mi charla para hablar de filosofía. ¿Cuál es el impacto de esta historia para la construcción de nuestra filosofía? Yo digo que en Brasil nosotros conocemos hasta hoy dos grandes paradigmas filosóficos a lo largo de nuestra historia. Hay modelos, hay tentativas de ruptura con estos modelos, pero mirando para todo el Brasil, para todo nuestro país, yo veo dos grandes modelos. El primero, obviamente, el modelo jesuita con 200 años de presencia. 200 años fortemente, unánimamente presente como único modelo en un país que tiene 500 años desde la llegada, del inicio de la colonización. 200 años no es poco, es mucho. Yo creo que nosotros nos livramos ainda hoy de parte de esta influencia, que pasa por una lectura un tanto distorcida, un tanto mesiânica, religiosa de la filosofía, y que se hace presente en algunos de los expoentes del pensamiento brasileño ainda hoy. Pero después de la vinda de la familia imperial en los 1800, hay un cierto intervalo entre este modelo jesuita, que ya estaba prohibido por ley desde 1759, pero solamente en inicio del siglo XX, con la introducción en Brasil de la universidad. Pela primeira vez, nossas primeiras universidades são de ano 1910, 1911. Nossa primeira universidade que permanece, que é iniciada e não é descontinuada, que permanece com força, com a força de criar um modelo universitário para o Brasil, é somente na década de 1930, com a Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo. Es muy tardía. En este modelo, en este momento, dentro de una disputa entre el gobierno del Estado, de la provincia de São Paulo, con el gobierno central de Brasil, la presidencia, la burguesía de São Paulo, que es la más, era y es la más poderosa del país, financió la creación de una universidad propia de la provincia. Esta é a Universidade de São Paulo. E há invitado para construir a Faculdade de Filosofia os franceses. As missões francesas vieram por anos e anos e anos com importantes
intelectuais, pensadores franceses que vinham a São Paulo, passavam 2, 3, 5 anos ensinando, depois volviam para a França e vinham outros pensadores. Assim como Lévi-Strauss esteve acá em Brasil neste momento. Este modelo de universidade, este modelo de filosofia que é implantado por meio da universidade, é que vai constituir o que eu chamo de segundo paradigma da filosofia, depois de jesuítas, este que é o paradigma universitário contemporâneo, é exatamente aquele que Salazar-Bondy chama de la filosofia como atividade profissional. Solamente esta que nós conhecemos em Brasil. No, eu posso dizer que, exceto os jesuítas, muito centrados em atividade religiosa, nós em Brasil não conhecemos outro modelo de filosofia como paradigma que não fosse a filosofia como atividade profissional. E que se implanta, então, a partir da Universidade de São Paulo, com um modelo francês muito forte, muito claro, declarado, que se pautava, tinha como referência a leitura estrutural dos textos filosóficos, um exercício de exegese, é correto essa palavra? Exegese? Sim? Um exercício de exegese, e que não havia espaço para interpretações, para uma hermenêutica, uma interpretação, uma contextualização, uma ressignificação. Todo isto, a reinterpretação, a ressignificação, era tomada como erro, como equívoco filosófico, se aceptando solamente a reprodução correta em el comentário filosófico. Se constitui, portanto, como paradigma, uma filosofia que reproduz, uma filosofia que comenta, que faz comentários. Há uma confusão generalizada entre fazer filosofia com fazer comentário filosófico. E em Brasil se constituiu esta ideia de que fazer o comentário filosófico é o correto, enquanto ousar fazer filosofia é visto como algo malo, como algo que não é rigoroso o suficiente. Portanto, há uma confusão. Se toma a parte, que é a produção de comentário, como o todo, de fazer filosofia propriamente, de maneira própria e adequada. A crítica que se estabelece, portanto, muito bem, e é um estabelecimento muito rico disso. A crítica que se estabelece em Brasil é a crítica da interpretação, e não a crítica da produção de filosofia. Eu posso dizer que provavelmente temos entre nós cá em Brasil os melhores intérpretes de los melhores filósofos, grandes intérpretes, pero não temos uma expressão da produção filosófica de maneira autoral propriamente. Se vocês me pedissem a dizer quem é esse filósofo brasileiro que merece figurar em los compêndios da história universal da filosofia, teríamos muita dificuldade para encontrar 4 ou 5 nomes de pessoas ao longo de todos estes 5 siglos de história. O resultado deste segundo paradigma de filosofia, o paradigma da universidade, eu avalio, eu compreendo que resultam disto as mesmas características que Salazar-Bondy ha chamado de características negativas da filosofia. As características factuais e as negativas. Eu creio que muitas das características factuais que Salazar verifica também temos aqui em Brasil, mas as negativas são exatamente as mesmas. E são resultado deste processo histórico, e agora histórico e filosófico, que estou narrando para vocês. Uma diferença fundamental
é que, a partir de anos 1970, se estabelece em Brasil um fortíssimo sistema de cursos de pós-grado em todas as áreas, incluso a filosofia. Então, a partir de 1970, se passa a ter pós-grado em filosofia em diversas províncias do Brasil, espalhado por todo este grande território que nós temos, e todo este sistema de pós-grado, que vai se tornar, logicamente, a referência da produção filosófica em Brasil, todo este sistema é, em primeiro momento, alimentado por os filósofos que hayan sido formados na Universidade de São Paulo, neste modelo francês de filosofia. Com isto, o modelo que se inaugurava em 1930 na Universidade de São Paulo se espalha por quase todo o território brasileiro a partir de anos 70, ganhando, então, o poder de um paradigma, por isso eu o chamo assim. Há experiências distintas desta, como, creio, em la província mais ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que há uma proximidade muito grande com o Uruguai, com Chile, com Argentina. Então, há uma característica própria de fazer filosofia naquela região, naquela localidade. Há alguma diferença em Rio de Janeiro, porque ha sido a capital desde a corte, então se manteve allá algumas características próprias, mas poderemos verificar em Brasil 4 ou 5 pontos um tanto distintos, é um grande paradigma que se espalha por todo o território brasileiro. Um fato curioso, antes de passar para meu último ponto, um fato curioso é que creio que nós outros poderemos estudar juntos. Convido o Dr. Rubem e os colegas da Sociedade Peruana de Filosofia e nós outros acá em Brasil também. É uma interlocução muito rica que ocorreu entre Salazar Bondi e um filósofo brasileiro chamado João Cruz Costa. Cruz Costa, creio que um tico mais velho que Salazar, escreveu em 1956, sua importante obra chamada Contribuição à História das Ideias em Brasil. Não sei se vocês conhecem Cruz Costa em Peru. É um tico. Graças, Rubem. E as conclusões a que chega Cruz Costa em 1956 são muito cerca das conclusões de Salazar em sua obra de 1968. E há uma correspondência intercambiada entre eles que eu ainda não ha podido estudar. Eu já lido em uma tese de doutorado acerca desta correspondência. Me gostaria muito de conhecer estas cartas e compreender a influência que tiveram um sobre o outro, Cruz Costa sobre Salazar e Salazar sobre Cruz Costa. Creio que seria muito importante estudar este intercâmbio entre eles. Pero o fato é que, apesar do alerta de Cruz Costa em 1956, em que afirmava que a filosofia em Brasil é uma filosofia acrítica, que recebe tudo que vem do estrangeiro com muita naturalidade e sem submeter a uma leitura crítica da realidade, de uma interpretação à luz da realidade brasileira, que simplesmente se aceita o estrangeiro, porque é estrangeiro,
Apesar deste alerta de Cruz Costa em 1956, a filosofia sigue seu paradigma interpretativo, receptivo ao estrangeiro, exatamente como aquela que Salazar descreve em seu livro. Esse é apenas fato curioso de uma interlocução muito importante entre brasileiro e peruano que creio que deveríamos estudar conjuntamente se houver oportunidade. Por fim, para cerrar minha fala e escuchar os comentários e as perguntas de vocês. Eu vejo que em início deste siglo, do século XXI, eu observo alguns sinais de ruptura em la sequência filosófica. Vejo surgir em Brasil temáticas muito fortemente presentes. O pensamento afro-americano ganha uma força muito grande na produção filosófica brasileira. O Brasil ocupa espaço geográfico muito importante, que é o espaço entre a América de colonização espanhola e a África. A África sempre foi e sigue sendo uma matriz cultural importantíssima em Brasil, seja em la alimentação, seja em el idioma, em la cultura em geral. E nestes últimos anos eu observo muitos filósofos e filósofas mirando para a África para ser filosofia afro-latino-americana. Eu vejo isso em Brasil com muita força. Não sei se isto é algo efetivamente presente também em os outros países da América Latina, mas em Brasil isto é uma marca fundamental. Movimento que nós chamamos de filosofia de la ancestralidade, buscar a ancestralidade africana, e que tem entre nós filósofos e filósofas que estão pesquisando e produzindo. E aqui há uma marca importante, que é nós estamos lendo e comentando. Há uma mudança de método, uma mudança de compreensão. Estão a produzir filosofia, estão a produzir pensamentos originais, ambientados, contextualizados em nossa realidade. A mesma coisa ocorre com as questões de gênero. A filosofia feminista, pero não só, a reflexão mais completa acerca das questões de gênero, de sexualidade, de diversidade, estão presentes de maneira muito forte, muito marcante no pensamento brasileiro atual. Eu diria que ao lado destes há neste século XX a valorização tardia de importantes intelectuais de libertação brasileiros, não só, mas também brasileiros, que fizeram sua filosofia nos anos 1970, 60, 70, 80, como a exemplo de Paulo Freire. Não se estudava Paulo Freire em Brasil até recentemente. Não se estudava muito Rubem Alves em Brasil, ou Leonardo Boff em Brasil, até mais recentemente. Neste século XXI, quizá com a ascensão de grupos políticos mais progressistas ao governo central do Brasil, há impulso em buscar quem foram estes pensadores e pensadoras históricos da liberação, da teologia, da pedagogia, da economia em Brasil, com perspectiva de liberação. Eu diria que estes três movimentos são movimentos muito fortes, muito marcantes da filosofia neste momento em Brasil, ao lado de outros que existem certamente em toda a América Hispânica, como a filosofia da liberação, a filosofia intercultural e outros movimentos que também entre nós ganham
bastante repercusión. Por fin, yo diría que en mi percepción, y esto es apenas una percepción como profesor, como maestro en universidad ya por muchos años, que este cambio de modelo filosófico, a presença de temáticas como o pensamento afro-latino-americano, o pensamento de gênero, o pensamento de liberação, isto é uma, permita-me dizer, estes pensamentos que possuem hoje espaço de pesquisa em las universidades brasileiras, pero que não cambiam o todo da filosofia em Brasil. O grande movimento filosófico sigue sendo o movimento da interpretação de los pensadores eurocêntricos. Nossa Associação Nacional de Pós-Grado em Filosofia, ANPOF, que faz a cada 2 anos o segundo maior encontro de filosofia do mundo, com 2.000 trabalhos apresentados aproximadamente, tem 90% ou mais de suas pesquisas acerca dos pensadores europeus em modelo tradicional de se fazer filosofia. Pero há já espaço para quem pensa de outra forma. Eu diria, termino dizendo isto, que este cambio, o surgimento de outros destes outros espaços, dessas outras compreensões, de outros modos de fazer filosofia, o surgimento de esto é uma exigência histórica das novas gerações que chegam de estudantes em las universidades. São estudantes que não se contentam mais com apenas ler e compreender o que disseram filósofos de 2, 3 séculos atrás. São estudantes que leem e compreendem a Kant, a Hegel, a Heidegger, a todos estes, pero não se contentam com isso. São estudantes que exigem também espaço para que a filosofia se haja presente na realidade. Isso me deixa muito contente, porque é uma transformação que não pode ser barrada, uma transformação que vai continuar. Eu agradeço por demais a invitação do professor Rubem, de Gustavo, agradeço a todos e todas que estão ouvindo. Esta é minha contribuição. Estou muito honrado. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Nos has dado un panorama de ese modelamiento de la filosofía en Brasil, ¿no? Me permito indicar que Daniel ha señalado que la filosofía en la práctica brasilera es muy institucional, está ligado muy fuertemente al escenario de las universidades, por lo tanto está en el campus, ¿no? En los muros, ¿no? De la academia. Habría una ruta que involucra probablemente un escenario espléndido para la investigación, que es un tipo de búsqueda, seguro también identitaria, ¿no? También discursiva respecto a África, ¿no? Entonces, una agenda de la afro-latinoamericanidad filosófica podría darnos indicadores de que el presente y el futuro de la filosofía brasilera nos llevarían a este ejercicio también de cuestionamiento identitario, de cuestionamiento sobre el mismo quehacer filosófico, ¿no? También mencionó, hay una interesantísima, aún no explorada relación entre las tesis de Augusto Salazar Bondy, ¿no? Y Cruz Costa, ¿no? Entonces hay una interesante, creo, manera de entender que estos puentes de la filosofía latinoamericana involucra también marcadamente, poderosamente, sobre su propio cuestionamiento como ejercicio filosófico, ¿no? Como tal, ¿no?
Vamos entonces a pasar a las preguntas de Gustavo y luego pasamos a algunas preguntas, ¿no?, que nos han ido haciendo por las redes. Gustavo, entonces, escuchamos tus preguntas. Muchas gracias, Rubén. Muy ansioso por preguntar aquí. Pero no son exactamente preguntas, ¿no? Pero quería recalcar dos puntos que el profesor Panzarelli mencionó. Obviamente, estamos en el mismo espacio geográfico, pero existen algunas diferencias. Y desde México hasta Chile, Argentina, hay muchas similitudes. Podría decirse que prácticamente es un país. Claro, es muy relativo, ¿no? Separar o unir. Pero nuestra cosmovisión, ¿no?, el lugar en que nos vemos en el mundo es similar, me parece. Ya en el caso de Brasil, me parece algo así que merece ser recalcado. El hecho de que el emperador del Imperio Portugués, ¿no?, del magnífico Imperio Portugués, haya escapado de tierra de Europa, ¿no?, de la península ibérica, y instalado a la capital del imperio en Brasil, ¿no? O sea, es una forma muy interesante, porque en ese momento, ¿no?, Río de Janeiro, primeramente, la primera capital de Brasil fue Bahía, después fue para Río de Janeiro. Creo que el emperador portugués se instaló en Río de Janeiro, incluso trajo su biblioteca, ¿no? Entre otras cosas, él trajo su biblioteca en un barco, no sé en cuántos barcos habrá entrado esa biblioteca, pero no, ellos no midieron los recursos, ¿no?, para instalarse de la forma más adecuada en Brasil. Entonces, me parece que es una forma, eso afecta mucho a la cosmovisión de cómo uno se ve dentro del mundo, ¿no? Y también por el tamaño, ¿no? Por el tamaño. Ya Brasil, uno ve el mapa, ya encuentra algo bien, bastante visible, ¿no? Entonces, esa cuestión me gustaría así recalcar, esa cuestión de la cosmovisión, de la percepción del brasileño sobre sí mismo dentro del panorama mundial. Otro punto, sí, que también Daniel mencionó, es la llegada, ¿no?, de jóvenes profesores franceses, ¿no?, que luego se consagrarían, ¿no?, como eminentes pensadores. Lévi-Strauss, que Daniel mencionó, y también otro que me parece que es aún más famoso, ¿no?, Michel Foucault. Tuve profesores que fueron discípulos del propio Michel Foucault, y parece que, según me dijeron, que Michel Foucault llamaba a la Universidad de San Pablo como un departamento de ultramar. La Universidad de San Pablo sería como la Guyana francesa, ¿no?, un departamento de ultramar más. Y también existe otro renombrado pensador actualmente llamado Wilhelm Flusser, ¿no?, que también vivió en Brasil, también tuvo producciones filosóficas en Brasil, pero no se sintió reconocido y se fue a Europa. Estaba escuchando una de las charlas de uno de los más eminentes pensadores actualmente en Brasil, Gianotti, el profesor Gianotti. Él decía que él lo conoció en vida, ¿no?, a Flusser, y decía que no le daban bola, no le daban pelota a Flusser en aquel tiempo, porque pensaban que era un pensador un poco sin rigor, justamente porque él se atrevía a arriesgar sus propios pensamientos. Entonces, tal como se hacía filosofía en ese momento en Brasil, Wilhelm Flusser no tendría espacio. Y ahí ellos se dieron con la sorpresa que en Europa, ¿no?, en Inglaterra, en los países, en los epicentros productores de conocimiento, comenzaba a ser reconocido. Entonces, bueno, son tantas cosas que se podría hablar, ¿no? Esos dos puntos principalmente que me gustaría recalcar. Gracias y obrigado. Daniel, entonces pasamos a escucharte, por favor. Gracias, Rubén. Gracias, Gustavo, por las cuestiones o los comentarios. Son dos puntos muy ricos que podemos hablar mucho más tiempo acerca de ellos.
Pero hay una cuestión importante que es durante el periodo del Imperio brasileño, después de la independencia y antes de la República, nosotros tivemos dos imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, pai e hijo. Pedro I, que fue el primer imperador de Brasil, se queda en Brasil cuando su papa vuelve a Portugal, pero cuando su papa morre en Portugal, es necesario que haya un rey en Portugal. Entonces su hijo vuelve también a Portugal y nos quedamos en Brasil con el hijo de hijo, con Pedro II, que naquela época tenía, se me recuerdo bien, 8 años de edad. Es nuestro segundo imperador con 8 años de edad. Pero este se forma un gran intelectual, un apreciador de las artes, de la filosofía. Hay relatos de encuentros entre Pedro II y Nietzsche en las viajes del imperador de Brasil para la Europa. Creo que esto todo ha ayudado a formar esto que Gustavo llama de percepción del brasileño acerca de sí mismo. Es una percepción, yo diría, inflada. Es común se decir que Brasil está siempre acerquita de la Europa y está muy lejos del restante de la América Latina. Tal vez un tanto como México, acerquita de los Estados Unidos, un tanto distante, un tanto lejos de otros países. Esto es parte de la constitución de nuestra historia. Yo comprendo hoy que nosotros en Brasil tenemos algunas importantes características del pensamiento que no son mejor ni peores que otras, pero son nuestras características. Una de ellas es, nosotros sabemos muy bien hablar con los europeos, porque toda nuestra formación es norteada, de fato, por el norte, por la Europa. Toda nuestra formación tiene como referencia los principales países europeos. Nosotros pensamos nuestra institución, nuestra universidad, como las universidades europeas. Entonces, yo diría, nosotros fomos formados para ser como una especie de europeos de segunda clase. Pero también mantenemos en nuestro espacio geográfico el contacto con el pensamiento hispanoamericano, con el pensamiento de los países de la colonización española, y a través de estos, con el pensamiento amerindio. Es algo que no es tan fuerte en Brasil, pero el pensamiento de los pueblos originales de América también está presente en nuestro imaginario. Así como muy más fuertemente, como Joadito Rubén reforzó en su comentario al final, el pensamiento africano. Entonces, Brasil es hoy un punto de pasaje, un punto de encuentro entre estas importantes matrices de pensamiento. Yo veo en esto una grande riqueza posible para la producción filosófica. El encuentro del tradicional pensamiento europeo con el diálogo que nosotros estamos aquí haciendo con los países de habla castellana, de lengua castellana, por otro lado, con los países de África, incluso más fuertemente con aquellos países que también hablan portugués en África, como Mozambique, como Angola, con los cuales nosotros tenemos una fuerte conexión. Entonces, yo veo al mismo tiempo,
contemplar la charla de Gustavo, una percepción ainda del brasileiros muy próxima de los europeos, o que há de ser cambiado, pero vejo potencial muito grande de cambio quando colocamos a matriz do pensamento europeu ao lado, de lado com outras que são tão importantes para a constituição de nós outros. Então, acerca do primeiro comentário que Gustavo ha hecho. La segunda sobre un comentario brevísimo acerca de este filósofo llamado Wilhelm Flusser, un filósofo de la Checoslovaquia que ha estado en Brasil por muchos años, que escribió un libro muy interesante llamado Fenomenología del Brasileño. Fenomenología del Brasileño. Es muy interesante que cuando los extranjeros ven a Brasil, son capaces de observar en nosotros, en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, elementos que nosotros no valorizamos. Esto que hace Wilhelm Flusser, un checo que llega a Brasil, en este libro Fenomenología del Brasileño. Así como Levi-Strauss, que veio e se encanta com Brasil e passa por aqui tempo grande que leva para a produção de suas obras. Então, eu diria que há também, como característica de nossa formação histórico-cultural, uma certa subvalorização do brasileiro acerca de si mesmo. Há uma contradição aqui, percebe? Há uma certa, eu disse há pouco que é uma personalidade muito inflada, que se sente quase europeu, quando se pensa ao lado de los companheiros de Bolívia, de Venezuela, de outros países. O brasileiro em geral se sente mais próximo de los europeus, pero ao mesmo tempo se sente sub-europeu. Essa é uma posição muito ingrata que eu creio que é tarefa de nós outros filósofos e filósofas cambiar esta compreensão de uma antropologia e de uma antropologia filosófica do brasileiro e do americano em geral. Creio que isto. Gracias, Gustavo. Gracias, Daniel, por las preguntas. Vamos a transmitirte algunos comentarios o preguntas por las redes. Itamar Múnez de Sousa pregunta si hay filosofía en Brasil o solamente historia de la filosofía. Verónica Pilares Mercado pregunta ¿qué filósofos están destacando en Brasil actualmente? Magdalena y Agnes pregunta sobre la producción filosófica, ¿no? Y su protagonismo juvenil, ¿no? Imagino que se está refiriendo al tema de qué están revisando los jóvenes en Brasil, ¿no? Itamar Núñez de Sousa pregunta, la filosofía de género en Brasil es muy reciente y presente en el feminismo negro. Las nuevas generaciones de estudiantes tienen espacio para estos estudios, pensando que la filosofía en Brasil todavía es uspiana, que es conservadora. Hugo Alan Matos dice, ¿qué piensas sobre las filosofías que critican a lo hegemónico? Por ejemplo, a lo franco-uspiano, ¿no? Y que forman un cuerpo filosófico que corroboran, ¿no? Un cuestionamiento epistemológico de la hegemonía. ¿Podemos hablar de una historia marginal o son casos aislados o es una corriente que cuestiona la hegemonía actual? Obrigado. Esas son, Daniel, las preguntas. Te escuchamos entonces. Veo que son algunos brasileños a preguntar, porque hay preguntas un tanto, algunas personas que conozco también porque son preguntas un tanto direccionadas acerca de aspectos del movimiento filosófico de Brasil.
Yo diría a Itamar, a Hugo e Itamar, principalmente, que yo creo que podemos decir hoy que hay una historia, una historia marginal, no hay apenas movimentos pontuales e isolados de hacer filosofía. Yo creo que en años 1980, por ejemplo, en Brasil, había quien hacía filosofía con preocupaciones acerca de la realidad histórica brasileña y latinoamericana. En aquel momento, 1980, o que havia eram expressões pontuais, personais, de uma outra pessoa que tinha esta compreensão. Eu creio que desde aquela época até hoje avançamos e hoje há uma história de este pensamento. Se alguém for escrever hoje compêndio de história da filosofia em Brasil, eu creio que estará incompleto se não incluir isto que Hugo chama de pensamento marginal. Então, com a questão de Itamar, eu diria, hoje há filosofia em Brasil, não só história, não só comentário. E a filosofia está principalmente nestes campos, em minha leitura, principalmente nestes campos que mencionei, o pensamento afro-brasileiro, afro-latino-americano, o pensamento, o feminismo negro, que Itamar também comenta, é recente, sim, mas há uma produção muito significativa. Eu mencionei em minha charla a Associação Nacional de Pós-Grado em Filosofia, ANPOF, uma associação muito forte do Brasil, que congrega todos os, são quase 60 programas de pós-grado em filosofia em Brasil, estão todos congregados nesta associação. Esta associação se divide em grupos de trabalho, é a forma de organização. Então, há um grupo de trabalho de aristotelismo, um grupo de trabalho de Descartes, e há hoje grupo de trabalho da filosofia da liberação, que nós participamos, filosofia da liberação latino-americana e africana, há grupo de filosofia de gênero, há grupo de filosofia oriental, que estuda o pensamento oriental. Então, há hoje uma diversidade que se hace presente, e que se hace presente não somente em lo espaço marginalizado. Não é a corrente principal, é ainda, portanto, uma corrente marginal dentro do espaço principal de fazer filosofia em Brasil, neste modelo institucionalizado que hablamos acá, e é o único que ha sido reconhecido até hoje em caráter nacional em Brasil. Claro que há filosofia também em outros espaços. A investigação acerca da cultura oral, da história oral, da sabedoria popular, por exemplo, da investigação que fazem os companheiros que estudam também a filosofia afro-brasileira, demonstra que há filosofia em outro espaço que não dentro de los muros de la academia. Pero a academia é ainda o principal espaço de fazer filosofia, e dentro deste espaço, hoje, nós temos como fazer filosofia que não seja a mera reprodução de los pensadores tradicionais. Madalena pergunta acerca do protagonismo juvenil. Eu diria que há protagonismo de muitas naturezas. Alguns e algumas jovens filósofos que estão produzindo seu pensamento. Eu vou mencionar alguns nomes em alguns minutos, mas há protagonismo que é muito importante, que eu havia anotado, mas não falei a respeito. Em 2016,
há 5 anos atrás, Brasil sofreu um golpe de Estado, um golpe oficial, institucional, não um golpe militar, como ha ocorrido em Brasil com a força bruta dos militares em 1964, ocorreu em Brasil. Agora, em 2016, se destituiu a presidenta que havia sido eleita por interesses políticos. Não havia uma acusação de crime, não havia uma acusação, ela não foi condenada por nenhum tribunal de Brasil na justiça. Apenas a destituíram de cargo, o que não é algo previsto na Constituição de Brasil. Em torno daquele momento, há um movimento uma tentativa de movimento de ruptura histórica em Brasil com os jovens, com a tomada das escolas por os jovens. Um movimento muito forte, muito rico, muito belo de Brasil. Os jovens do secundário, não sei se em Peru se chama secundário, de 15 anos, 14 anos, 16 anos, foram para suas escolas, tomaram as escolas em defesa da educação, da democracia. Eu diria que, neste momento, os jovens impulsionaram o quehacer filosófico em Brasil. Hoje, nesta Associação Nacional de Pós-Graduação e Pós-Grado em Filosofia, que permanece tendo a maioria de seus filósofos e filósofas muito ligados, muito próximos, muito cercanos à filosofia europeia, mesmo estes se dispõem a escrever uma breve coluna, um breve comentário acerca da realidade brasileira. Eles saíram de seus gabinetes, de suas computadoras, e estão hoje também mirando para a realidade. Continuam estudando como filosofia os grandes autores europeus, mas há passito que eu creio que é um passito importante, Tomás. Quando um importante filósofo, uma importante filósofa tradicional que faz seus estudos lendo e comentando os europeus, é uma pessoa que ha hecho isso por 30 anos de sua vida acadêmica. Esta pessoa resolve, por la primeira vez, escrever e publicar algo acerca da realidade brasileira. Eu creio que há uma mudança, há um cambio aqui. É uma expressão também do cambio. E este cambio, eu creio que foi impulsionado não por la filosofia, sino por el protagonismo de los jóvenes, de las jóvenes en las escuelas de Brasil. Então, o que quero dizer é, eu percebo um movimento de cambio, mas um cambio histórico ocorre com muito tempo, que leva anos e anos para que um cambio histórico pueda ocorrer. Creio que estamos hoje vivendo este cambio. Acerca da questão de Verônica, é a última, alguns filósofos e filósofas destacados deste novo movimento de Brasil, é uma pergunta que é muito grata, mas me faz muito mal, porque vou falar de algumas pessoas e vou esquecer outras necessariamente. Então, eu vou mencionar algumas pessoas que creio que são muito importantes, mas eu posso também fazer uma lista mais completa e disponibilizar ao Dr. Rubem para que possam também conhecer alguns dos nomes das obras que possam pesquisar. Mas, nesta vertente da filosofia afro-brasileira, afro-latino-americana, há professores como Eduardo Oliveira, de Bahia, o professor Anderson Flor, de Brasília, da Universidade de Brasília. Há pensadoras como a Dilbênia Machado, de Ceará, há outros e outras, mas quando se procura por Eduardo Oliveira, ou por o Anderson Flor,
ou por Adilbenia Machado, as pessoas encontrarão relacionados a estes uma série de outros e outras. Então, trago aqui alguns exemplos e entendam como é. Acerca da filosofia intercultural, uma interface muito cercana com as questões de gênero, eu gostaria de destacar aqui a professora Magali Mendes, de Rio Grande do Sul, Magali Mendes, professora Gisele Knorr, de Paraná, e também acerca professora Neuza Vaz, uma professora também de Rio Grande do Sul, que estudam o pensamento intercultural e fazem esse estudo em diálogo muito forte com o pensamento de gênero, com a questão das mulheres, e também com o pensamento indígena propriamente brasileiro, com os guaranis e outros. E também o mesmo que falei antes, pesquisando por elas, certamente as pessoas encontrarão outros estudiosos e estudiosas que estão em seus diálogos e isso permite conhecer outras fontes. São alguns exemplos. Eu poderia citar muitas outras pessoas, estou certamente esquecendo agora de mencionar pessoas importantes, pelo que já me desculpo. Pero al menos hago una mención a cada una de las 5 cuestiones que Rubén gentilmente ha transmitido de los espectadores. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Gustavo, ¿no? Por esta primera suerte de encuentro sabatino, ¿no? Un sábado filosófico, ¿no? Sábado filosófico que nos debe, en realidad, mostrar, indicarnos que hay mucho futuro en un trabajo conjunto, en que nuestras filosofías latinoamericanas son heterogéneas, son diversas, hablan muchas lenguas, están, además de la universidad, también están fuera de la universidad, hay un florecimiento de diversas corrientes también. En todo caso, se demuestra una urgencia de que lo filosófico también trascienda los muros institucionales, ¿no? Que esté en la calle, que esté en la vida cotidiana, en la que los ciudadanos puedan tener accesibilidad, discutan, conversan sobre algunos de los temas más clásicos de la filosofía. Recordemos que el asunto de la ética, por ejemplo, ¿no? La discusión sobre la moral atraviesa diariamente, ¿no? En toda América Latina por los niveles de corrupción de nuestros gobiernos, por los niveles de también demolición moral que existe por el tema de la pandemia, sobre el sentido de la vida, etc. La filosofía, creo, permanece, se le puede, diría yo, señalar como una alternativa permanente para que todos nuestros compañeros latinoamericanos, los ciudadanos, vean en la reflexión una buena manera de pensar, repensar, incluso para tomar cada vez mejores decisiones. Mi querido amigo Gustavo, qué gusto volver a verte de nuevo, esta vez mediados, digamos, por la tecnología. Mi estimado Daniel, he escuchado y leído, Gustavo siempre me ha hablado muchísimo de ti, el aprecio es mutuo, ¿no? Porque creo que nuestra filosofía, la filosofía en Brasil, es necesario que se conozca aún mucho más y se difunda en América Latina. En nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, en nombre personal, te mando un abrazo, Daniel, muy fuerte, un abrazo, Gustavo, y también muchísimas gracias a todos aquellos que nos están observando y seguro nos escucharán y verán después cuando se reproduzca este video en las redes.
Entonces, muchísimas gracias, muito obrigado, ¿no? Muito obrigado, ¿no? No sé si tienes algo que decir finalmente, Gustavo o Daniel, les cedo la palabra. Gustavo creo que no, pero Daniel, si quieres. Solamente voy a agradecer la receptividad, la invitación, la oportunidad de diálogo que es muy rica, muy importante para nosotros. Es decir, que esperamos tener en breve você, Rubén, y otros colegas, otras compañeras y compañeros de la Sociedad Peruana de Filosofía, con nosotros también en Brasil, en nuestras universidades, en otros espacios de diálogo. Muchas, muchas gracias por su receptividad, por la atención de todos. Deseo una excelente noche para todos y todas. Gracias.